Bienvenidos, almas curiosas, a este rincón donde las historias antiguas cobran vida y nos susurran verdades al oído. Hoy, les traigo un relato que huele a tierra húmeda, a heno y a una decisión que pesó más que el oro. Es una historia para escuchar con el corazón abierto. Antes de adentrarnos en los valles brumosos de nuestro cuento, si sienten que estas narraciones merecen seguir viajando, les pido un gesto sencillo: compartan esta historia, dejen una huella con su me gusta o suscríbanse para que la llama de estos relatos nunca se apague. Cada uno de ustedes ayuda a mantener vivo este fuego. Ahora sí, acomódense y dejen que el cuento comience. Él vendió a su vieja vaca por un puñado de monedas de oro, sin saber que aquel trato no era un final, sino el principio de un destino irrevocable. El amanecer se desperezaba con lentitud, extendiendo sobre los campos una sábana de luz dorada y tibia. Las colinas bostezaban bajo el canto de los primeros pájaros y el murmullo del viento danzaba entre los trigales, prometiendo una jornada como cualquier otra. En medio de aquella inmensidad serena, una granja humilde despertaba a su rutina. El humo que ascendía de la chimenea era como un suspiro perezoso, y el perfume de la tierra húmeda se mezclaba con el del heno recién cortado, un aroma que era la memoria misma del campo. El granjero, un hombre de manos que eran un mapa de surcos y una mirada anclada en el cansancio, se llamaba Don Mateo. Los años de trabajo habían curtido su piel, vencido sus hombros y le habían enseñado a mirar el horizonte sin esperar ya nada nuevo. Vivía solo con su esposa Rosa, una mujer de pocas palabras, pero de rostro sereno y ojos que guardaban una sabiduría antigua. La pobreza había sido la sombra constante de sus días, pero nunca había logrado tocar su dignidad. Trabajaban de sol a sol y compartían lo poco que la tierra les daba con los vecinos del valle. En el corral, apartada del resto, se movía con una lentitud majestuosa una vaca vieja, de pelaje grisáceo y ojos tan tranquilos que parecían contener el cielo entero. Su nombre era Lucera. Había nacido en esa misma granja hacía tantos años que Mateo ya no contaba las primaveras, cuando él aún era un hombre joven y fuerte. Desde entonces, ella había sido la testigo silenciosa de su vida, lo había acompañado en cada estación, en cada siembra, en cada invierno difícil. Era mucho más que un animal, era su compañera, su memoria viviente, el eco de todo lo que había sido. Lucera conocía la voz de su amo mejor que el sonido del viento. Cuando Mateo la llamaba, ella giraba la cabeza despacio y respondía con un mugido suave, una melodía grave y profunda, como si las palabras del hombre encontraran en su garganta la única respuesta posible en el universo. Había dado leche cuando el hambre apretaba el estómago de la pareja. Había soportado la lluvia y el sol sin quejarse, y había envejecido con una paciencia y una ternura que avergonzarían a cualquier hombre. Y aunque sus patas ya flaqueaban y su andar era lento, su mirada seguía siendo limpia, sin reproches. Aquella mañana, Mateo salió del establo con el rostro sombrío. Llevaba una jarra de leche tibia entre las manos. La colocó sobre la mesa, junto al pan seco del día anterior. Rosa lo observó en silencio, leyendo en sus gestos la preocupación que él no pronunciaba. «Sigue dando un poco», dijo ella, intentando tejer una sonrisa. «No es mucho, pero alcanza». Mateo asintió sin entusiasmo. «Sí», respondió con la voz hueca. «Pero cada día es menos». Comieron sin hablar, mientras afuera, el canto del gallo marcaba el inicio de otra jornada de lucha. El hombre miró por la ventana. El campo parecía hermoso, pero cansado, igual que él. Las herramientas colgaban en la pared, cubiertas de óxido, el pozo estaba casi seco y el dinero era tan escaso como siempre. Solo quedaba Lucera, vieja y leal, que seguía pastando con calma, ajena a la tormenta que se gestaba en los pensamientos humanos. Rosa rompió el silencio. «¿Has oído lo que dicen en el pueblo?»,
preguntó mientras servía más leche. ¿Qué dicen ahora?, preguntó él, sin esperar nada bueno. Que ha llegado un mercader del norte. Compra animales viejos. Dicen que paga bien. Mateo levantó la vista, una chispa de curiosidad en sus ojos fatigados. Animales viejos. ¿Para qué los quiere? Nadie lo sabe, dijo ella. Pero algunos ya le vendieron sus caballos, sus mulas, sus vacas cansadas. Dicen que paga con oro, Mateo. La palabra oro flotó en el aire denso de la cocina como una brasa incandescente. Mateo bajó la cabeza sin decir nada, pero en su mente, la idea quedó sembrada, una semilla peligrosa en tierra fértil. Salió al corral con paso lento. Lucera levantó la cabeza al verlo y sus ojos, grandes y oscuros, brillaron bajo el sol naciente. El hombre se acercó y acarició su lomo áspero. «Has trabajado bien, vieja», murmuró. «Me diste más de lo que merezco». Lucera respondió con un mugido bajo, como si entendiera cada palabra. Mateo intentó sonreír, pero su sonrisa estaba teñida de sombras. El oro. Una sola moneda de oro bastaría para reparar el techo, para comprar semillas nuevas, para cambiar la carreta rota. Y decían que el mercader pagaba sin preguntar, sin regatear. El pensamiento lo acompañó todo el día como una abeja insistente zumbando en su oído. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de naranja y púrpura. Mateo se sentó en el umbral del establo, mirando a Lucera. Ella rumiaba tranquila, con la serenidad de quien no teme al tiempo. El hombre la observó largo rato, recordando los inviernos crudos, las madrugadas de leche caliente, los días en que aquel animal parecía ser su única compañía en el mundo. Por un momento, sintió una profunda vergüenza de siquiera pensar en venderla. Pero entonces miró la casa vieja, las paredes agrietadas, y pensó en el oro otra vez. El oro, brillante, fácil, limpio. El oro no mugía, no envejecía, no pedía nada. El viento sopló, arrastrando hojas secas. Lucera levantó la cabeza, miró al hombre y dio un paso hacia él. Se detuvo frente a su amo, tan cerca que podía oír su respiración. Mateo bajó la mirada. «No me mires así, vieja», murmuró. «No es por maldad, es por necesidad». Lucera inclinó la cabeza y apoyó su frente contra el brazo de Mateo. El hombre cerró los ojos. Esa caricia, silenciosa y tibia, valía más que cualquier moneda, pero él, en su ceguera, aún no lo sabía. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre los campos, Mateo no pudo dormir. Escuchaba el viento golpear las ventanas, el crujir de la madera vieja y, de fondo, el suave mugido de su vaca. Intentó pensar en el futuro, en las mejoras, en la promesa del oro, pero su corazón solo le devolvía el eco de una pregunta: ¿y si el precio es demasiado alto? Lucera, en el establo, dormía plácidamente. En sus sueños, caminaba libre por prados verdes, bañada por la misma luz con la que había crecido. El granjero, en cambio, no soñó nada. Se dice que el sueño no visita a los corazones que ya han empezado a vender su paz. La mañana siguiente amaneció envuelta en neblina. El aire olía a humedad, a hojas viejas y a presagio. Desde el valle, una bruma espesa trepaba por las colinas, cubriendo los campos como un manto gris. El silencio era tan profundo que los gallos cantaron más tarde, como si incluso ellos sintieran que algo se aproximaba. Mateo había dormido poco. Sus pensamientos lo habían mantenido despierto, girando en círculos entre la pobreza, la culpa y el brillo de una moneda imaginaria. Rosa lo observó mientras se vestía con gesto ausente. «¿Vas al pueblo hoy?», preguntó ella. «No lo sé», respondió él sin mirarla. «Quizá vaya al mercado».
Rosa asintió, pero su silencio estaba lleno de sospecha. Sabía que la mente de su marido ya no estaba en el trigo ni en la tierra, estaba en el oro. El sol de media mañana caía sobre los tejados del pueblo con una claridad que dolía en los ojos. Las campanas de la iglesia marcaban la hora y el mercado bullía con un rumor distinto. Ese mercader paga con monedas de verdad, oro puro, decía un hombre. Dicen que no regatea, añadía una mujer. Lo que ofrece, lo paga al momento. Pero solo compra animales viejos. No quiere jóvenes ni fuertes, solo los cansados. Mateo fingió no escuchar, pero las palabras se le metieron por los oídos como el viento en las rendijas de una puerta, suaves, insistentes, imposibles de ignorar. Se encontró con su vecino, don Elías, un hombre que parecía saberlo todo antes que nadie. ¿Has oído del mercader del norte?, le preguntó Elías en confidencia. Algo dicen, disimuló Mateo. Créelo, amigo, replicó Elías, abriendo la palma de su mano y mostrando una moneda dorada que brilló al sol. Pagó esto por mi mula vieja. No valía ni para tirar del carro, pero él la quiso igual. Mateo miró la moneda. El brillo lo cegó un instante. ¿Y para qué las querrá? Elías se encogió de hombros. Dicen que las lleva a un lugar lejano donde sirven a un amo rico. A mí poco me importa. Lo que importa es que el oro es oro. El corazón no llena la despensa, amigo, sentenció Elías al ver la duda en el rostro de Mateo. Finalmente, Mateo llegó a la plaza donde un grupo se arremolinaba alrededor de un carro cubierto con lonas. Allí estaba el mercader. Vestía un abrigo largo de cuero fino y su sonrisa era tan amable que resultaba incómoda. Tenía una mirada inquieta, de esas que no observan, sino que calculan. No hay trato injusto, decía con voz suave, casi hipnótica. Solo acuerdos bien hechos. Si algo ya no sirve, hay que dejarlo ir. Yo doy buen pago y sin engaños. De pronto, el mercader estaba a su lado, moviéndose sin hacer ruido. ¿Usted también tiene algo que ofrecer?, preguntó. Sus ojos, pequeños y grises, lo atravesaban con una calma que no era humana. No, solo miro, respondió el granjero. Todos vienen solo a mirar, replicó el hombre sonriendo, hasta que descubren que mirar no alimenta. Sacó de su bolsillo una moneda y la hizo girar entre sus dedos. El sonido metálico fue como un canto. Si tienes un animal viejo, tráelo. Me gustan los que han servido bien, los fieles. ¿Por qué esos?, preguntó Mateo, sintiendo un escalofrío. Porque son los que más valen, dijo el mercader. El oro no premia la juventud, sino la entrega. Y volvió a sonreír, dejando tras de sí un aroma extraño, mezcla de incienso y herrumbre. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Rosa habló en voz baja. No vendas lo que te queda del alma, Mateo. No cambies vida por brillo. Él cerró los ojos, pero el sonido de la moneda girando seguía sonando en su mente, como si el oro tuviera voz y respirara dentro de él. Al día siguiente, entre la bruma, apareció el mercader montado en un caballo negro. Había encontrado la granja sin que nadie le indicara el camino. Buenos días, don Mateo, dijo. Me hablaron de usted en el mercado. Dicen que tiene una vaca. Excepcional. El mercader miró a Lucera con un brillo extraño. Ah, ahí está. He visto muchos animales, pero pocos con esa mirada. Tiene nobleza. Abrió su bolsa de cuero y sacó un pequeño saco de tela. Lo agitó, y el sonido del oro llenó el espacio como un canto de sirena. Te ofrezco esto por ella. Monedas de oro auténtico. Suficiente para reparar tu casa y vivir sin preocupaciones. Por una vaca vieja,
preguntó Mateo, incrédulo. Por una vida de trabajo, corrigió el mercader. Piénsalo como una recompensa. No lo hagas, Mateo, dijo Rosa desde la puerta. No vendas lo que te dio de comer cuando nadie más te ayudó. El mercader sonrió. Mañana regresaré por tu respuesta. Pero piénsalo, las oportunidades no llaman dos veces. La decisión final fue un tormento. Mateo vio en su mente el techo goteando, el pozo seco, su espalda doblada. Y luego vio los ojos de Lucera. Al día siguiente, cuando el mercader regresó puntual como una sentencia, Mateo pronunció las palabras que sellarían su destino. Mañana amaneceremos con menos hambre. El mercader entendió. Bien, dijo, y el brillo de sus ojos se volvió más frío. Dejó la bolsa con el oro sobre la mesa. El sonido metálico llenó la casa. Lucera mugió desde el establo, un sonido hondo, sin reproche, que atravesó las paredes como una campana fúnebre. Al alba, el trato se consumó. El mercader ató una cuerda al cuello de Lucera. Antes de cruzar la puerta del establo, ella se detuvo y miró una última vez a su amo. No mugió, no se resistió. Solo lo miró. Una mirada tan profunda que parecía decirlo todo: te perdono, aunque no lo merezcas. Esa mirada lo atravesó como un cuchillo. Vio cómo se alejaban por el camino, envueltos en la bruma, hasta que no quedó nada. Solo el silencio. Un silencio diferente, como si el campo entero hubiera perdido su voz. Mateo abrió la bolsa. Las monedas cayeron sobre la mesa, frías, perfectas, brillantes. Eran hermosas y, sin embargo, pesaban demasiado. Son reales, dijo a Rosa. Sí, respondió ella. Son reales. Pero no calientan. Los días que siguieron, el oro no trajo alivio, sino una extraña maldición. La tierra se endureció, las otras vacas dieron menos leche, los perros parecían tristes. El campo entero parecía estar de luto. Mateo comenzó a escuchar el mugido de Lucera en el viento, en el crujir de la madera, en el silencio de la noche. Era un eco en su conciencia. Una tarde, mientras arrojaba maíz a las gallinas, escuchó el mugido de nuevo, más fuerte, más claro, viniendo desde el bosque. Corrió desesperado entre los árboles, llamando su nombre. Lo único que encontró fue una cuerda rota, manchada de barro y unas pocas gotas de sangre seca. Cayó de rodillas, comprendiendo la verdad que no quería ver. El invierno llegó antes de tiempo, y con él, un viajero de una granja del norte llamado Tomás. «Usted también le vendió su animal al mercader, ¿verdad?», preguntó el hombre. Todos los que lo hicimos ahora vivimos con el mismo silencio. Ese hombre no era lo que parecía. Donde quiera que va, deja una estela de desgracia. El oro que entrega no es dinero, es deuda. Y mientras esté bajo este techo, nada florecerá. Aterrado, Mateo entró en la casa, tomó la bolsa de oro y la arrojó al suelo. Las monedas se desparramaron. Tomás se agachó y recogió una. A la luz del fuego, ambos lo vieron. Grabada en relieve dentro de la moneda, había una figura diminuta, una vaca vieja con la cabeza inclinada. «¡Santo cielo!», exclamó el visitante. Mateo recogió otra, y otra. Todas eran iguales. Cada una tenía grabada una silueta distinta de Lucera. Pastando, tirando del arado, mirándolo. Su vida entera, acuñada en metal frío. «Está atrapada», susurró Mateo con lágrimas en los ojos. «Queme ese oro», gritó Tomás. En un acto de desesperación, Mateo arrojó todas las monedas al fuego. Las llamas se volvieron de un azul intenso, sobrenatural.
Un olor a humo, leche y tierra mojada llenó la habitación. Y en el aire se escuchó un mugido largo y profundo. Por un instante, dentro del fuego azul, vieron la figura de Lucera, majestuosa y tranquila, caminando hacia la luz, finalmente libre. Cuando el fuego volvió a su color normal, las monedas habían desaparecido. Solo quedaban cenizas. En medio de las cenizas, algo brillaba débilmente. Una sola moneda, ennegrecida pero intacta. No tenía ningún grabado. Estaba lisa y tibia al tacto. Mateo la guardó en su bolsillo, no por codicia, sino como un recuerdo de su lección. El amanecer siguiente llegó limpio, sin niebla ni sombras. El sol tenía un brillo cálido y verdadero. El aire olía a tierra húmeda y a perdón. El campo, que había estado seco y triste, ahora mostraba pequeños brotes verdes. El manzano, que creían muerto, había florecido antes de tiempo. Mateo caminó hasta el árbol, cavó un pequeño hoyo y enterró la última moneda. No hay oro más puro que el que vuelve a la tierra de donde salió, susurró. La vida regresó a la granja. Y a veces, cuando el viento soplaba desde el norte, se oía un mugido leve y sereno. Mateo ya no lo temía. Sonreía y decía en voz baja, gracias, vieja amiga. Y así termina nuestro relato. Nos enseña que el verdadero valor no está en lo que se guarda, sino en lo que se honra. Que el oro puede comprar el pan, pero no el sabor de la memoria. Y que solo quien aprende a agradecer lo que ha perdido, puede entender la riqueza de lo que tuvo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia ha tocado su corazón, compártanla para que su eco llegue a otros oídos. Que sus vidas estén llenas de la riqueza que no se puede contar con monedas y que la paz siempre encuentre un hogar en su alma. Hasta nuestro próximo encuentro.